Desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. Estamos profundamente agradecidos por la tecnología que nos permite reunirnos una vez más. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión, la cual se transmite desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah. Reconocemos la presencia de los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles que están sentados en el estrado esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta ha sido grabada previamente y estará bajo la dirección de varios directores y organistas. El coro comenzó esta reunión cantando Truth Eternal, la verdad eterna. Y ahora nos deleitará con Praise to the Lord the Almighty, loor al Señor, al Todopoderoso. La primera oración la ofrecerá el elder Patrick Kieran, presidente mayor de los 70, después de la cual el coro cantará Siento el amor de mi Salvador.
Our dear Father in heaven, Nuestro amado Padre we Celestial, gratefully gather nos reunimos aquí en esta conferencia mundial para regocijarnos en la vida, el ministerio y el don expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Rogamos por todos aquellos que no están bien en el cuerpo, alma y mente, y por aquellos que están pasando por momentos de dolor. También a aquellos que están escuchando y viendo esta conferencia, especialmente aquellos que se sientan perdidos. Por favor, rogamos por la paz, el consuelo y el poder sanador que esté sobre ellos. Buscamos tu bendición sobre todos aquellos que están sufriendo y están siendo afligidos por el COVID-19. También te pedimos por la guía para que bendigas a todos los líderes del mundo a medida que puedan regresar a la gracia y dignidad y a tener una vida pública y civilizada. Rogamos por aquellos que se dirigirán a nosotros. Humildemente reconocemos que el Evangelio de Jesucristo vive con gozo para todos aquellos. Y ofrezco esta oración con mucho agradecimiento en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro amado profeta, el presidente Russell M. Nelson. Le seguirán el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, y el elder Scott D. Whiting, de los 70. Luego nos dirigirá la palabra la hermana Michelle D. Craig, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Mis queridos hermanos y hermanas, cuánto gozo siento por estar con ustedes al inicio de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Me encanta unirme a ustedes en sus hogares o donde quiera que se encuentren para escuchar juntos los mensajes de profetas, videntes y reveladores y otros líderes de la Iglesia. Cuán agradecidos nos sentimos por la tecnología que nos permite conectarnos como una gran congregación mundial de discípulos de Jesucristo. La conferencia general del mes de abril fue vista por más personas que ninguna otra conferencia anterior, y tenemos toda expectativa de que eso ocurrirá de nuevo. En los últimos meses, una pandemia mundial, incendios forestales devastadores y otros desastres naturales han puesto nuestro mundo al revés. Me lamento con cada uno de ustedes que ha perdido a un ser querido durante este tiempo y ruego por todos los que estén sufriendo en estos momentos. Mientras tanto, la obra del Señor sigue adelante con firmeza. En medio del distanciamiento social, las mascarillas y las reuniones en Zoom, hemos aprendido a hacer algunas cosas de forma diferente y otras incluso de manera más eficaz. Los momentos inusuales pueden brindar recompensas inusuales. Nuestros misioneros y líderes de misión han sido ingeniosos, resilientes y extraordinarios. Aun cuando la mayoría de los misioneros han tenido que encontrar maneras nuevas y creativas de hacer su trabajo, muchas misiones han reportado que han estado enseñando más que antes. Tuvimos que cerrar los templos por un tiempo y algunos proyectos de construcción se retrasaron brevemente. Pero ahora todos siguen adelante. En el año 2020, habremos dado la palada inicial de 20 templos nuevos. La obra de historia familiar ha crecido de forma exponencial. Se han creado muchos barrios y estacas nuevos. Y nos complace informar que la Iglesia ha brindado ayuda humanitaria relacionada con la pandemia a 895 proyectos en 150 países. El aumento del estudio del Evangelio en muchos hogares está resultando en testimonios y relaciones familiares más fuertes. Una madre escribió: "Nos sentimos mucho más cerca de nuestros hijos y nietos ahora que nos reunimos por Zoom todos los domingos. Cada uno de ellos se turna para expresar lo que piensa sobre Ven, sígueme. Las oraciones por los integrantes de la familia han cambiado porque entendemos mejor lo que necesitan. Es mi oración que como pueblo estemos aprovechando este tiempo singular para crecer espiritualmente. Estamos aquí en la tierra para ser probados, para ver si escogeremos seguir a Jesucristo, arrepentirnos regularmente, aprender y progresar. Nuestro espíritu anhela progresar, y la mejor manera de hacerlo es permaneciendo firmes en la senda de los convenios. En medio de todo, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y se preocupan por nosotros. Ellos y sus santos ángeles velan por nosotros. Sé que eso es verdad. Al reunirnos para escuchar las palabras que el Señor ha inspirado a sus siervos que expresen, les invito a meditar en la promesa que el Señor hizo. Él declaró que todo aquel que quiera
puede asirse a la palabra de Dios, que es viva y poderosa, que partirá por medio toda la astucia y las artimañas del diablo y guiará al discípulo de Cristo por un camino estrecho y angosto. Ruego que escojan asirse a la palabra de Dios, cual se declarará durante esta conferencia general. Ruego que sientan el amor perfecto del Señor por ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Ruego que todos tengamos la ayuda del Espíritu Santo mientras les comparto los pensamientos y sentimientos que han acudido a mi mente y corazón en preparación para esta conferencia general. Durante más de 2 décadas antes de ser llamado a servir tiempo completo en la Iglesia, trabajé como profesor y administrador universitario. Mi responsabilidad principal como profesor era ayudar a los alumnos a que aprendan por sí mismos. Un elemento vital de mi trabajo consistía en crear, calificar y brindar comentarios sobre el desempeño de los alumnos en las pruebas. Como sabrán por experiencia personal, las pruebas no suelen ser la parte del proceso de aprendizaje que más gusta a los alumnos. Sin embargo, las pruebas periódicas son absolutamente esenciales para el aprendizaje. Una prueba eficaz nos ayuda a comparar lo que necesitamos saber con lo que realmente sabemos sobre un tema específico. Proporciona además un estándar con el cual evaluar nuestro aprendizaje y desarrollo. Asimismo, las pruebas en la escuela de la vida son un elemento vital de nuestro progreso eterno. Sin embargo, es curioso que la palabra prueba no se encuentra ni una sola vez en el texto de los libros canónicos en inglés. Más bien, se utilizan palabras como probar, examinar y escudriñar para describir varios modelos para demostrar debidamente nuestro conocimiento espiritual, nuestra comprensión y devoción al eterno plan de felicidad de nuestro Padre Celestial y nuestra capacidad de procurar las bendiciones de la expiación del Salvador. Aquel que fue el autor del plan de salvación describió el propósito mismo de nuestra aprobación terrenal al utilizar las palabras probar, examinar y escudriñar en las escrituras antiguas y modernas. Y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Consideren esta súplica del salmista David. Pruébame, oh Jehová, y examíname, escudriña mi mente y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y en tu verdad he andado. Y en 1833 el Señor declaró, no temáis pues a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio aún hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos. Al año 2020 lo ha caracterizado en parte una pandemia mundial que nos ha probado, examinado y escudriñado de muchas formas. Ruego que como personas y familias estemos aprendiendo las valiosas lecciones que solo las experiencias difíciles nos pueden enseñar. Espero también que todos reconozcamos más plenamente la grandeza de Dios y que Él consagre nuestras aflicciones para nuestro provecho. Hay 2 principios básicos que pueden guiarnos y fortalecernos al enfrentar circunstancias que nos prueban y escudriñan en nuestra vida, cualesquiera que sean. Primero, el principio de la preparación y segundo, el principio de seguir adelante con firmeza en Cristo. Primero, la preparación. Como discípulos del Salvador, se nos manda lo siguiente: preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa, sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. También se nos promete, si estáis preparados, no temeréis. Y para que os escapéis del poder del enemigo y vengáis a mí, un pueblo justo, sin mancha,
e irreprochable. Estos pasajes de las Escrituras proporcionan un marco perfecto para organizar y preparar nuestra vida y nuestro hogar, tanto temporal como espiritualmente. Nuestros esfuerzos por prepararnos para las experiencias probatorias de la vida terrenal deben seguir el ejemplo del Salvador, que de modo progresivo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un equilibrio combinado de preparación intelectual, física, espiritual y social. Una tarde, hace unos meses, Susan y yo hicimos un inventario de nuestro almacenamiento de alimentos y suministros de emergencia. En ese momento, el COVID-19 se extendía rápidamente y una serie de terremotos habían sacudido nuestra casa en Utah. Desde los primeros días de nuestro matrimonio, nos hemos esforzado por seguir el consejo profético sobre cómo prepararnos para desafíos imprevistos, por lo que el examinar nuestro estado de preparación en medio del virus y de los terremotos parecía algo bueno y oportuno. Queríamos saber la calificación que habíamos obtenido en estas pruebas inesperadas. Aprendimos bastante. En muchos aspectos, nuestro trabajo de preparación era satisfactorio. Sin embargo, en otros aspectos era necesario mejorar, porque no habíamos reconocido ni atendido ciertas necesidades particulares de manera oportuna. También nos reímos mucho. Descubrimos, por ejemplo, provisiones en un armario aislado que habían sido parte de nuestro almacenamiento de alimento durante décadas. Francamente, teníamos miedo de abrir e inspeccionar algunos de los recipientes por temor a desencadenar otra pandemia mundial. Se alegrarán al saber que desechamos apropiadamente los materiales peligrosos y que se eliminó el riesgo para la salud del mundo. Algunos miembros de la Iglesia opinan que los planes y suministros de emergencia, el almacenamiento de alimentos y los kits de 72 horas ya no deben ser importantes, porque las autoridades generales no han hablado recientemente y de manera extensa sobre esos y otros temas relacionados en conferencia general. Sin embargo, durante décadas, los líderes de la Iglesia han proclamado repetidas advertencias para que nos preparemos. La constancia del consejo profético a lo largo del tiempo crea un potente concierto de claridad y un volumen de advertencia mucho más fuerte que el que pueden producir las actuaciones de un solista. Así como los tiempos difíciles ponen al descubierto las insuficientes o insuficiencias en la preparación temporal, es también durante las pruebas difíciles que las enfermedades de la indiferencia y la complacencia espirituales infligen sus efectos más perjudiciales. De la parábola de las 10 vírgenes aprendemos, por ejemplo, que postergar la preparación conduce a no pasar la prueba con éxito. Recuerden cómo las 5 vírgenes insensatas no se prepararon adecuadamente para el examen que les dieron el día de la llegada del esposo. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no me conocéis». Al menos en este examen, las 5 vírgenes insensatas demostraron ser solo oidoras y no hacedoras de la palabra. Tengo un amigo que era un alumno concienzudo en la Facultad de Derecho. En el transcurso de un semestre, Sam invirtió tiempo todos los días para revisar, resumir y aprender de sus notas para cada curso en el que estaba inscrito. Seguía el mismo modelo para todas sus clases al final de cada semana y cada mes. Su enfoque le permitió aprender la ley y no simplemente memorizar detalles. Y a medida que se acercaban los exámenes finales, Sam estuvo preparado.
De hecho, descubrió que el periodo de exámenes finales era una de las partes menos estresantes de su formación jurídica. La preparación eficaz y oportuna precede al hecho de pasar la prueba con éxito. El enfoque de Sam en su formación jurídica destaca uno de los modelos principales del Señor para el crecimiento y el desarrollo. Pues he aquí, así dice el Señor Dios, daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos y prestan atención a mis consejos, porque aprenderán sabiduría, pues a quien reciba le daré más. Invito a que cada uno meditemos bien sobre nuestros caminos y nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe y nos probemos a nosotros mismos. ¿Qué hemos aprendido durante estos últimos meses sobre los ajustes y las restricciones en el estilo de vida? ¿Qué necesitamos mejorar en nuestra vida en el aspecto espiritual, físico, social, emocional e intelectual? Ahora es el momento de prepararnos y probarnos a nosotros mismos, que estamos dispuestos y somos capaces de hacer todo lo que el Señor nuestro Dios nos mande. Segundo, seguir adelante. En una ocasión asistí al funeral de un joven misionero que murió en un accidente. El padre del misionero habló en el servicio y describió el dolor de la inesperada separación terrenal de un hijo amado. Declaró con franqueza que, personalmente, no entendía las razones ni el momento de tal evento. Sin embargo, siempre recordaré que ese buen hombre también declaró que sabía que Dios conocía las razones y el momento de la muerte de su hijo. Y eso era suficiente para él. Dijo a la congregación que él y su familia, aunque afligidos, estarían bien. Sus testimonios permanecían firmes e inquebrantables. Concluyó con esta afirmación: quiero que sepan que en lo que respecta al Evangelio de Jesucristo, nuestra familia está totalmente entregada a Él. Totalmente. Aunque la pérdida de un ser querido fue dolorosa y difícil, los miembros de esta valiente familia estaban preparados espiritualmente para probar o demostrar que podían aprender lecciones de importancia eterna a través de los sufrimientos. La fidelidad no es ser insensato ni fanático. Más bien, es confiar y depositar nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, en su nombre y en sus promesas. Al seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres, somos bendecidos con una perspectiva y una visión eternas que se extienden mucho más allá de nuestra limitada capacidad mortal. Se nos permitirá congregarnos y permanecer en lugares santos y no ser movidos hasta que venga el día del Señor. Mientras servía como presidente de la Universidad Brigham Young, Idaho, el elder Jeffrey R. Holland vino al campus en diciembre de 1998 para hablar en uno de nuestros devocionales semanales. Susan y yo invitamos a un grupo de alumnos a reunirse y conversar con el elder Holland antes de que él transmitiera su mensaje. Hacia el final de la conversación, le pregunté al elder Holland: si usted pudiera enseñarle a estos alumnos tan solo una cosa, ¿cuál sería? Él respondió: estamos presenciando un movimiento cada vez mayor hacia la polaridad. Se acabarán las opciones de un territorio intermedio para nosotros, los santos de los últimos días. El medio del camino desaparecerá. Si solo se mantienen a flote en la corriente de un río, van a llegar a cualquier sitio, simplemente donde los lleve la corriente. Seguir la corriente, seguir la marea, ir a la deriva, no será suficiente. Hay que elegir. El no elegir es una elección. Aprendan a elegir ahora mismo. La declaración del elder Holland sobre el aumento de la polarización ha probado ser profética a juzgar por los acontecimientos y las tendencias sociales en estos 22 años desde que le hice la pregunta:
Al predecir la creciente divergencia entre los caminos del Señor y los del mundo, el Elder Holland advirtió que los días de tener cómodamente un pie en la iglesia restaurada y un pie en el mundo estaban desapareciendo rápidamente. Este siervo del Señor alentaba a los jóvenes a elegir, a prepararse y a llegar a ser devotos discípulos del Salvador. Él los estaba ayudando a prepararse y a seguir adelante a través de las experiencias de la vida que los probarían, examinarían y escudriñarían. El proceso de probarnos a nosotros mismos es una parte fundamental del gran plan de felicidad del Padre Celestial. Prometo que en tanto nos preparemos y sigamos adelante con fe en el Salvador, todos podremos recibir la misma calificación en el examen final de la vida terrenal. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Testifico que Dios el Padre Eterno es nuestro Padre. Jesucristo es su Hijo unigénito y viviente, nuestro Salvador y Redentor. Testifico de estas verdades en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para el estudiante minucioso de la vida y del ministerio de Jesucristo, la admonición del Salvador de ser aún como yo soy resulta desalentadora y en apariencia inalcanzable. Quizás ustedes son como yo, conscientes de sus defectos y fracasos. Sería más cómodo mentalmente caminar por un sendero sin cuestas arriba y con poco crecimiento. Sin duda, esta enseñanza es poco realista y exagerada. Racionalizamos, ya que elegimos la comodidad del camino de menor resistencia, quemando así menos calorías de las que necesitamos. ¿Qué pasa si el llegar a ser aún como Él no es algo metafórico, ni siquiera durante nuestra condición mortal? ¿O qué tal si hasta cierto punto alcanzable en esta vida hay un prerequisito para entrar en Él de nuevo? Y si aún como yo soy significa con exactitud y precisión lo que quiere decir el Salvador, entonces ¿qué? ¿Qué nivel de esfuerzo estaríamos dispuestos a dar para invitar su milagroso poder a nuestra vida con el fin de que cambiemos? El Elder Neil A. Maxwell enseñó: al reflexionar sobre el hecho de que Jesús nos mandara a ser como Él, vemos que nuestra circunstancia actual es una en la que no somos necesariamente inicuos, sino que más bien es una en la que somos muy tibios y tenemos muy poco entusiasmo por su causa, que en realidad es también nuestra causa. Alabamos a Jesús, pero rara vez lo emulamos. Un ministro religioso, Charles Sheldon, expresó sentimientos similares de esta manera: nuestro cristianismo ama la facilidad y la comodidad demasiado como para cargar con algo tan áspero y pesado como una cruz. Todos estamos sujetos al mandato de llegar a ser como Él, tal como Jesucristo llegó a ser como el Padre. Según progresamos, llegamos a ser más completos, íntegros y plenamente desarrollados. Tal enseñanza no se basa en las doctrinas de ninguna religión, sino que proviene del Maestro. Es a través de este lente que se debe vivir la vida, considerar la comunicación con los demás y fomentar las relaciones. No hay otra forma de sanar las heridas de las relaciones quebrantadas o de una sociedad fracturada que la de que cada uno de nosotros emule más al Príncipe de Paz. Pensemos en cómo empezar una búsqueda reflexiva, deliberada e intencional de llegar a ser como Él es, obteniendo los mismos atributos de Jesucristo. Hace unos años, mi esposa y yo estábamos al principio del camino hacia la montaña más alta de Japón, el Monte Fuji. Al comenzar el ascenso, contemplamos la distante cumbre y nos preguntamos si podríamos llegar allí. A medida que progresábamos, la fatiga, los músculos doloridos y los efectos de la altitud se hicieron sentir. Mentalmente, centrarnos en el paso siguiente se convirtió en lo importante. Decíamos, quizás no pueda alcanzar pronto la cumbre, pero ahora mismo puedo dar el siguiente paso. La desalentadora tarea llegó a ser alcanzable, paso a paso. El primer paso en esta senda para llegar a ser como Jesucristo es tener el deseo de conseguirlo. Entender la admonición de ser como Él es bueno, pero esa comprensión tiene que ir acompañada por un anhelo de transformarnos, un paso a la vez, más allá del hombre natural.
Para desarrollar ese deseo debemos saber quién es Él, saber algo de su carácter y buscar sus atributos en las Escrituras, los servicios de adoración y otros lugares santos. Al saber más acerca de Él, veremos sus atributos reflejados en los demás. Esto nos animará en nuestra búsqueda, porque si otras personas pueden lograr en cierta medida sus atributos, nosotros también. Si somos honestos con nosotros mismos, la luz de Cristo en nuestro interior nos susurra que hay una distancia entre el lugar donde estamos y el carácter deseado del Salvador. Esa honestidad es vital a fin de progresar para llegar a ser como Él. La honestidad es uno de sus atributos. Aquellos de nosotros que seamos valientes, podríamos preguntarle a un familiar, al cónyuge, a un amigo o a un líder espiritual, ¿qué atributo de Jesucristo necesitamos? Y quizás tengamos que agarrarnos para no caernos ante la respuesta. A veces nos vemos con espejos distorsionados que nos hacen ver o bien mucho más gordos o más delgados de lo que somos. Los amigos de confianza y la familia pueden ayudarnos a vernos con más exactitud, pero por muy cariñosos y serviciales que quieran ser, pueden ver las cosas de manera imperfecta. Es importante que le preguntemos a nuestro Padre Celestial qué necesitamos y dónde debemos centrar nuestros esfuerzos. Él tiene una visión perfecta de nosotros y con amor nos mostrará nuestras debilidades. Quizás se den cuenta que necesitan mayor paciencia, caridad, amor, esperanza, diligencia u obediencia. Tuve una experiencia que hizo crecer mi alma cuando un amoroso líder de la iglesia me sugirió que debería mostrar en mayor medida cierto atributo. Con amor, él suprimió cualquier posible tergiversación. Esa noche compartí esta experiencia con mi esposa. Ella fue caritativa y misericordiosa, aunque estuvo de acuerdo con su sugerencia. El Espíritu Santo me confirmó que el consejo de ambos provenía de un amoroso Padre Celestial. Podría ser útil completar con honestidad la actividad de atributos del capítulo 6 de Predicad mi Evangelio. Una vez que hayan realizado una evaluación honesta y decidido comenzar la escalada a la montaña, tendrán que arrepentirse. El presidente Russell M. Nelson enseñó con amor: al escoger arrepentirnos, escogemos cambiar. Permitimos que el Salvador nos transforme en la mejor versión de nosotros. Escogemos crecer espiritualmente y recibir gozo, el gozo de la redención en Él. Al escoger arrepentirnos, escogemos llegar a ser más semejantes a Jesucristo. Llegar a ser como Jesucristo requerirá cambiar el corazón y la mente, nuestro carácter, y el hacerlo solo es posible a través de la gracia salvadora de Jesucristo. Ahora que han decidido cambiar, arrepentirse y han buscado guía por medio de la oración, han meditado con honestidad y hayan deliberado en consejo con otros, tendrán que seleccionar un atributo que se convertirá en su centro de atención. Deberán comprometerse a realizar un esfuerzo significativo. Estos atributos no resultarán fáciles ni aparecerán de repente, pero mediante su gracia llegarán de forma gradual. Los atributos de Cristo son dones de un amoroso Padre Celestial para bendecirnos y a quienes nos rodean. Los esfuerzos para obtener estos atributos requerirán súplicas sinceras para obtener su ayuda divina. Si buscamos dones para servir mejor a los demás, Él nos bendecirá en nuestros esfuerzos. Perseguir egoístamente un don de Dios terminará en desilusión y frustración. Al centrarse en un atributo necesario, a medida que progresen en la obtención de ese atributo, comenzarán a herirse a ustedes otros atributos. ¿Cómo puede alguien que se centra profundamente en la caridad no aumentar en amor y en humildad? ¿Cómo puede alguien que se centra en la obediencia no obtener mayor diligencia y esperanza? Sus esfuerzos para obtener un atributo se convierten en la marea que levanta todos los barcos del puerto. Mientras me esfuerzo por llegar a ser como Él, es importante registrar mis experiencias y lo que estoy aprendiendo. Mientras estudio con uno de sus atributos en la mente, las Escrituras se convierten en nuevas al ver ejemplos de este atributo en sus enseñanzas, ministerio y discípulos. Mi vista se centra más en reconocer ese atributo en los demás. He observado a personas maravillosas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que tienen atributos que lo emulan a Él. Son ejemplos de cómo esos atributos pueden manifestarse en simples mortales por medio de su gracia.
Para ver un progreso tendrán que efectuar un esfuerzo sostenido. Al igual que escalar una montaña requiere preparación, resistencia y perseverancia durante el ascenso. Este viaje requerirá un esfuerzo y sacrificio verdaderos. El verdadero cristianismo en el cual nos esforzamos por ser como nuestro Maestro siempre ha requerido nuestros mejores esfuerzos. Una advertencia. El mandamiento de ser como Él no pretende hacerles sentirse culpables, indignos o no amados. Toda nuestra experiencia mortal se basa en progresar, intentar, fracasar y alcanzar el éxito. Por mucho que mi esposa y yo hayamos deseado poder cerrar los ojos y transportarnos mágicamente a la cumbre, la vida no se trata de eso. Son lo suficientemente buenos y amados, pero eso no significa que aún estén completos. Hay trabajo que efectuar en esta vida y en la venidera. Solo con su ayuda divina progresaremos para llegar a ser como Él. En esta época en que todas las cosas parecen estar en conmoción y el temor está al parecer sobre todo pueblo, el único antídoto, el único remedio es esforzarse en ser como el Salvador, el Redentor de toda la humanidad, la luz del mundo, y buscar a aquel que declaró: "Yo soy el camino". Sé que llegar a ser como Él por medio de su ayuda divina y fuerza es alcanzable paso a paso. Si no fuera así, Él no nos habría dado este mandamiento. Sé que esto es verdad, en parte porque veo atributos de Él en muchos de ustedes. De estas cosas testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Me encanta el relato del Antiguo Testamento acerca de un siervo del profeta Eliseo. Una mañana temprano, el joven se despertó, salió y descubrió que la ciudad estaba rodeada por un gran ejército que estaba decidido a destruirla. Le dijo a Eliseo: "Oh, Señor mío, ¿qué haremos?". Eliseo le respondió: "No tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos". Eliseo sabía que el joven necesitaba algo más que consuelo. Necesitaba una visión. Entonces oró Eliseo: "Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea". Entonces Jehová abrió los ojos del joven y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Podría haber momentos en los que ustedes, como el criado, se encuentren luchando por ver cómo está actuando Dios en su vida, o sientan que están siendo sitiados, cuando las pruebas de la vida terrenal los pongan de rodillas. Esperen y confíen en Dios y en su tiempo, porque pueden confiar en Él con todo su corazón. Sin embargo, aquí hay una segunda enseñanza. Mis queridos hermanos y hermanas, ustedes también pueden orar para que el Señor les abra los ojos y vean algo que no verían normalmente. Quizás las cosas más importantes que debamos ver con claridad es quién es Dios y quiénes somos nosotros realmente, hijos e hijas de padres celestiales con una naturaleza divina y un destino eterno. Pídanle a Dios que les revele estas verdades, así como lo que Él siente por ustedes. Cuanto mejor entiendan sus verdaderos propósito e identidad en el fondo de su alma, más influirá ello en toda su vida. El comprender cómo nos ve Dios nos prepara el camino para ayudarnos a ver a los demás como Él los ve. El columnista David Brooks dijo: "Muchos de los grandes problemas de nuestra sociedad derivan de que las personas no sienten que se las ve ni se las conoce. Hay un atributo fundamental en el que todos debemos mejorar, el atributo de vernos unos a otros más profundamente y ser vistos más profundamente. Jesucristo ve a las personas profundamente. Él ve sus necesidades y quiénes pueden llegar a ser. Donde otros vieron pescadores, pecadores o publicanos, Jesús vio discípulos. Donde otros vieron a un hombre poseído por demonios, Jesús miró más allá de la aflicción exterior, lo reconoció y lo sanó. Aún en nuestras ocupadas vidas, podemos seguir el ejemplo de Jesús y ver a las personas, sus necesidades, su fe, sus dificultades y quiénes pueden llegar a ser.
Cuando oro para que el Señor me abra los ojos para ver aquellas cosas que no vería normalmente, a menudo me hago dos preguntas y presto atención a las impresiones que llegan. ¿Qué es lo que estoy haciendo y debería dejar de hacer? ¿Y qué es lo que no estoy haciendo y debería comenzar a hacer? Hace unos meses, durante la Santa Cena, me hice esas preguntas y quedé sorprendida por la impresión que recibí. Deja de mirar el teléfono mientras esperas en fila. Mirar el teléfono en las filas había llegado a ser casi automático. Me parecía que era un buen momento para hacer varias cosas a la vez, ponerme al día con el correo electrónico, ver los titulares o revisar las publicaciones de las redes sociales. A la mañana siguiente me encontré esperando en una fila larga en una tienda. Saqué el teléfono y entonces recordé la impresión que había recibido. Guardé el teléfono y miré a mi alrededor. Vi a un caballero mayor en la fila delante de mí. Su carrito estaba vacío salvo por unas latas de comida para gatos. Me sentí un poco incómoda y simplemente le dije, veo que tiene un gato. Me dijo que se aproximaba una tormenta y que no quería quedarse sin comida para gatos. Conversamos brevemente y entonces se volvió hacia mí y dijo, no se lo he dicho a nadie, pero hoy es mi cumpleaños. Mi corazón se conmovió. Le deseé un feliz cumpleaños y ofrecí en silencio una oración de agradecimiento por no haber estado con el teléfono y haber perdido la oportunidad de ver realmente y conectarme con una persona que lo necesitaba. Sinceramente, no quiero ser como el sacerdote o el levita en el camino a Jericó, alguien que mira y pasa de largo, pero creo que muchas veces lo soy. Hace poco aprendí una valiosa lección acerca de ver profundamente gracias a una jovencita llamada Rosalind. La historia la compartió una amiga que se quedó desolada cuando su esposo, con quien llevaba más de 20 años de casada, se fue de la casa. Como sus hijos dividían su tiempo entre su padre y su madre, la perspectiva de asistir sola a la iglesia le parecía abrumadora. Esto fue lo que ella relató. En una iglesia en la que la familia tiene suma importancia, sentarse a solas puede ser doloroso. Ese primer domingo entré orando para que nadie me hablara. Apenas podía mantener la compostura y estaba al borde de las lágrimas. Me senté en mi lugar habitual, esperando que nadie notara cuán vacío estaba el banco. Una mujer joven de nuestro barrio se dio la vuelta y me miró. Fingí una sonrisa y ella también me sonrió. Vi la preocupación en su rostro. Rogué en silencio que no viniera a hablarme. No tenía nada positivo que decir y sabía que lloraría. Volví a bajar la vista y evité mirarla a los ojos. Durante la siguiente hora noté que de vez en cuando se daba la vuelta para mirarme. Ni bien terminó la reunión, vino directamente hacia mí. Hola, Rosalind, dije en voz baja. Me abrazó y me dijo, hermana Smith, puedo ver que hoy está teniendo un mal día. Lo siento mucho. La amo. Como había previsto, empecé a llorar cuando me volvió a abrazar. Sin embargo, al marcharme pensé, quizás sí pueda superar esto después de todo. Esa dulce jovencita de 16 años me buscó cada domingo durante el resto del año para abrazarme y preguntar, ¿cómo está? Aquello marcó una gran diferencia en cómo me sentía al ir a la capilla. La verdad es que empecé a depender de esos abrazos. Alguien me había visto, alguien sabía que yo estaba allí, a alguien le importo. Como sucede con todos los dones que el Padre está tan dispuesto a ofrecernos, el ver profundamente requiere que le pidamos y luego que actuemos. Pidan ver a los demás como Él lo hace, sus verdaderos hijos e hijas con potencial infinito y divino. Luego actúen al amar, servir y reafirmar su valor y potencial según se sientan inspirados. A medida que esto se convierta en el patrón en nuestra vida, descubriremos que estamos convirtiéndonos en verdaderos discípulos de Jesucristo y los demás podrán confiar en nosotros con su corazón. Y siguiendo este patrón también descubriremos nuestros propios propósito e identidad verdaderos. Mi amiga recordó otra experiencia que tuvo sentada en ese mismo banco vacío, sola, preguntándose si 20 años de esfuerzo por vivir el Evangelio en su hogar no habían servido para nada.
Necesitaba algo más que un consuelo tranquilizador. Necesitaba una visión. Sentía que una pregunta le atravesaba el corazón. ¿Por qué hiciste esas cosas? ¿Las hiciste por la recompensa, la alabanza de los demás o el resultado deseado? Ella dudó por un momento, indagó en su corazón y entonces pudo contestar con certeza. Las hice porque amo al Salvador y amo su Evangelio. El Señor le abrió los ojos para ayudarla a ver. Este simple pero poderoso cambio de visión la ayudó a continuar avanzando con fe en Cristo, a pesar de sus circunstancias. Testifico que Jesucristo nos ama y puede darnos ojos para ver, incluso cuando sea difícil, incluso cuando estemos cansados, incluso cuando nos sintamos solos e incluso cuando los resultados no sean los que esperábamos. Mediante su gracia, Él nos bendecirá y aumentará nuestra capacidad. Mediante el poder del Espíritu Santo, Cristo nos permitirá vernos a nosotros mismos y ver a los demás como Él lo hace. Y con su ayuda podemos discernir qué es lo más necesario. Podemos empezar a ver la mano del Señor trabajando y resolviendo los pormenores habituales de nuestra vida. Veremos profundamente. Entonces, en ese gran día, cuando Él aparezca, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Para que tengamos esta esperanza, es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén. We invite you, wherever you may be, Los invitamos, allí donde estén, a que se unan al coro para cantar Venid, hijos del Señor. Después del himno tendremos el privilegio de escuchar al elder Quentin L. Cook y al elder Ronald A. Rasband del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
La rectitud y la unidad son profundamente significativas. Cuando las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud por llegar a ser como Él, hay menos conflictos y contención en la sociedad. Hay más unidad. Me encanta un relato verídico que es un ejemplo de esto. Cuando era joven, el general Thomas L. Kane, quien no era miembro de nuestra iglesia, ayudó y defendió a los santos cuando se les requirió huir de Nabú. Fue defensor de la iglesia durante muchos años. Y en 1872, el general Kane, su talentosa esposa Elizabeth Wood Kane y sus 2 hijos viajaron desde su casa en Pensilvania hasta Salt Lake City. Acompañaron a Brigham Young y a sus colaboradores en un difícil viaje hacia el sur hasta St. George, Utah. Elizabeth encaró con ciertas dudas su primera visita a Utah en cuanto a las mujeres. Algunas de las cosas de las que se enteró le sorprendieron. Por ejemplo, descubrió que cualquier carrera con la que cualquier mujer pudiera ganarse la vida estaba disponible para ella en Utah. También halló que los miembros de la iglesia eran amables y comprensivos con los indígenas americanos. Durante el viaje se quedaron en Fillmore, en la casa de los King. Elizabeth escribió que mientras Matilda preparaba una comida para el presidente Young y su grupo, 5 indígenas entraron en la habitación. Aunque no habían sido invitados, estaba claro que esperaban unirse al grupo. La hermana King les habló en su dialecto. Ellos escucharon y se sentaron sobre sus mantas, con una mirada agradable en el rostro. Elizabeth preguntó a uno de los niños King, ¿qué les dijo tu madre a esos hombres? La respuesta del hijo de Matilda fue, ella dijo, estos forasteros llegaron primero y solo he cocinado lo suficiente para ellos. Pero la comida de ustedes está cocinándose en el fuego ahora y les llamaré tan pronto como esté lista. Elizabeth preguntó otra vez al niño, ¿realmente hará eso o simplemente les dará sobras en la puerta de la cocina? El niño de Matilda respondió, mamá les servirá igual que a ustedes y les dará un lugar en su mesa. Y así lo hizo. Y ellos comieron con perfectos modales. Elizabeth explicó que su opinión sobre esa anfitriona creció un 100%. La unidad aumenta cuando las personas son tratadas con dignidad y respeto, aunque sean diferentes en sus características externas. Como líderes, no estamos bajo la ilusión de que en el pasado toda relación era perfecta, que toda conducta era como la de Cristo, o que todas las decisiones eran justas. Sin embargo, nuestra religión enseña que todos somos hijos de nuestro Padre Celestial y lo adoramos a Él y a su Hijo Jesucristo, quien es nuestro Salvador. Nuestro deseo es que nuestros corazones y mentes estén entrelazados con rectitud y unidad y que seamos uno con ellos. Rectitud es un término amplio y extenso, pero ciertamente incluye vivir los mandamientos de Dios. Esta nos hace merecedores de las ordenanzas sagradas que constituyen la senda de los convenios y nos bendice para que el Espíritu dé dirección a nuestra vida. El ser rectos no depende de que cada uno de nosotros tenga todas las bendiciones en su vida en este momento. Es posible que no estemos casados o que no se nos haya bendecido con hijos o que no tengamos otras bendiciones deseadas ahora, pero el Señor ha prometido que las personas rectas que son fieles morarán con Dios en un estado de interminable felicidad. Unidad también es un término amplio y extenso, pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo, de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Denota un pueblo de Sión cuyos corazones y mentes están entrelazados con unidad. El contexto de mi mensaje es el contraste y las lecciones de las Sagradas Escrituras. Han pasado 200 años desde que el Padre y su Hijo Jesucristo aparecieron por primera vez y comenzaron la restauración del Evangelio de Jesucristo en 1820. El relato de Cuarto Nefi en el Libro de Mormón incluye un periodo similar de 200 años después de que el Salvador se apareció y estableció su iglesia en la antigua América.
El registro histórico que leemos en Cuarto Nefi describe un pueblo donde no había envidias, contiendas, tumultos, mentiras, asesinatos ni lascivia de ninguna especie. Debido a esa rectitud, el registro declara que ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Con respecto a la unidad en Cuarto Nefi, se lee que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Desafortunadamente, Cuarto Nefi describe luego un cambio drástico que comenzó en el año 201, cuando la iniquidad y la división destruyeron la rectitud y la unidad. Las profundidades de la depravación que se produjo en ese tiempo fueron tan inicuas que finalmente el gran profeta Mormón se lamenta con su hijo Moroni diciendo: «Oh, mi hijo, ¿cómo puede un pueblo como este que se deleita tanta abominación, cómo podemos esperar que Dios detenga su mano en juicio contra nosotros?» En esta dispensación, aunque vivimos en una época especial, el mundo no ha sido bendecido con la rectitud y la unidad escritas en Cuarto Nefi. De hecho, vivimos en momentos de divisiones particulares. Sin embargo, los millones que han aceptado el Evangelio de Jesucristo se han comprometido a lograr tanto la rectitud como la unidad. Todos somos conscientes de que podemos mejorar, y ese es nuestro desafío en esta época. Podemos ser una fuerza para elevar y bendecir a toda la sociedad. En este punto decisivo, a los 200 años de historia de nuestra Iglesia, comprometámonos como miembros de la Iglesia del Señor a vivir en rectitud y estar unidos como nunca antes. El presidente Russell M. Nelson nos ha pedido que demostremos mayor cortesía, amor racial y étnica, y respeto mutuo. Esto significa amarnos unos a otros y a Dios, aceptar a todos como hermanos y hermanas y ser verdaderamente un pueblo de Sión. Con nuestra doctrina que incluye a todos, podemos ser un oasis de unidad y celebrar la diversidad. Unidad y diversidad no son cosas opuestas. Podemos lograr una mayor unidad a medida que fomentemos un ambiente de inclusión y respeto por la diversidad. Durante el periodo que serví en la presidencia de Estaca de San Francisco, California, tuvimos congregaciones que hablaban español, tongano, samoano, tagalo y mandarín. Nuestros barrios de habla inglesa estaban compuestos por personas de diferentes orígenes raciales y culturales. Había amor y rectitud y unidad. Los barrios y las ramas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están determinados por la geografía o por el idioma, no por la raza ni la cultura. La raza no se registra en la cédula de miembro. Al principio del Libro de Mormón, aproximadamente 550 años antes del nacimiento de Cristo, se nos enseña el mandamiento fundamental con respecto a la relación entre los hijos del Padre Celestial. Todos deben guardar los mandamientos del Señor y todos están invitados a participar de la bondad del Señor. Y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. El ministerio y el mensaje del Salvador han declarado constantemente que todas las razas y colores son hijos de Dios. Todos somos hermanos y hermanas. En nuestra doctrina creemos que en el país anfitrión de la restauración, los Estados Unidos, su constitución y los documentos relacionados escritos por hombres imperfectos fueron inspirados por Dios para bendecir a todas las personas. Como leemos en Doctrina y Convenios, esos documentos se establecieron y deben preservarse para los derechos y la protección de toda carne, conforme a los principios justos y santos. Dos de esos principios eran el albedrío y la responsabilidad por los pecados propios. Y el Señor declaró: por tanto, no es justo que un hombre sea esclavo de otro. Y para este fin he establecido la constitución de este país, por mano de hombres sabios, que levanté para este propósito mismo, y redimí la tierra por el derramamiento de sangre. Esta revelación se escribió
Se recibió en 1833, cuando los santos en Missouri estaban sufriendo grandes persecuciones. En el encabezamiento de la sección 101 de Doctrina y Convenios leemos en parte: el populacho los había echado de sus hogares en el condado de Jackson. Abundaban las amenazas de muerte contra los miembros de la iglesia. En esa época había mucha tensión en varios frentes. Muchos habitantes de Missouri consideraban a los indígenas americanos enemigos implacables y querían expulsarlos del lugar. Y además, muchos de los colonos en Missouri eran dueños de esclavos y se sentían amenazados. Por el contrario, nuestra doctrina respetaba a los indígenas americanos y nuestro deseo era enseñarles el Evangelio de Jesucristo. Con respecto a la esclavitud, nuestras escrituras habían dejado en claro que ningún hombre debe ser esclavo de otro. Al final, los santos fueron expulsados violentamente de Missouri y luego obligados a trasladarse al oeste. Los santos prosperaron y hallaron la paz que acompaña a la rectitud, la unidad y el vivir el Evangelio de Cristo. Me regocijo en la oración intercesora del Salvador registrada en el Evangelio de Juan. El Salvador reconoció que el Padre lo había enviado y que Él, el Salvador, había acabado la obra que fue enviado a hacer. Él oró por sus discípulos y por quienes creerán en Cristo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La unidad es por lo que oró Cristo antes de su traición y crucifixión. En el primer año después de la restauración del Evangelio de Jesucristo, registrado en la sección 38 de Doctrina y Convenio, el Señor habla de guerras e iniquidad y declara: yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois mío. Nuestra cultura de la Iglesia proviene del Evangelio de Jesucristo. La epístola de Pablo a los romanos es profunda. La Iglesia primitiva en Roma estaba compuesta por judíos y gentiles. Esos primeros judíos tenían una cultura judaica y habían obtenido su emancipación y comenzaron a multiplicarse y prosperar. Los gentiles de Roma, mientras tanto, tenían una cultura con una influencia helenística. Significaba que el apóstol Pablo entendía bien gracias a sus experiencias en Atenas y Corinto. Pablo presenta el Evangelio de Jesucristo de manera amplia. Relata aspectos pertenecientes a las culturas judía y gentil que estaban en conflicto con el verdadero Evangelio de Jesucristo. Básicamente, les pide a cada uno de ellos que dejen atrás los impedimentos culturales de sus creencias y cultura que no concuerden con el Evangelio de Jesucristo. Pablo aconseja a los judíos y a los gentiles que guarden los mandamientos, se amen unos a otros e indica que la rectitud conduce a la salvación. La cultura del Evangelio de Jesucristo no es una cultura gentil ni una cultura judaica. No la determina el color de la piel ni el lugar donde uno vive. Si bien nos regocijamos en las culturas particulares, debemos dejar atrás aspectos de esas culturas que estén en conflicto con el Evangelio de Jesucristo. Nuestros miembros y conversos nuevos a menudo provienen de diversos orígenes raciales y culturales. Si vamos a seguir la admonición del presidente Nelson de recoger al Israel disperso, veremos que somos tan diferentes como lo eran los judíos y los gentiles de la época de Pablo. Sin embargo, podemos estar unidos en nuestro amor por Jesucristo y en la fe en Él. La epístola de Pablo a los romanos establece el principio de que seguimos la cultura y la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Es el momento para nosotros, incluso hoy. Las ordenanzas del templo nos unen de maneras especiales y nos permiten ser uno en toda forma eternamente significativa. Honramos a nuestros miembros pioneros en todo el mundo. No porque fueran perfectos, sino porque superaron las dificultades, hicieron sacrificios, aspiraron a ser semejantes a Cristo y se esforzaron por edificar la fe y ser uno con el Salvador. Su unidad con el Salvador los hizo uno entre sí. Ese principio es válido para ustedes y para mí hoy en día. El llamado a la acción para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el de esforzarse por ser un pueblo de Sión, que sea uno en corazón y voluntad, y que viva en rectitud. Es mi oración que seamos rectos y unidos y completamente centrados en servir y adorar
a nuestro Salvador Jesucristo, de quien testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Como discípulo de nuestro Salvador Jesucristo, he esperado con anhelo la oportunidad de reunirnos de manera virtual desde todos los rincones del mundo para esta conferencia. Este ha sido un año de lo más inusual. Para mí comenzó con una asignación de la primera presidencia de dedicar al Señor un santo templo en Durban, Sudáfrica. Nunca olvidaré la grandiosidad del edificio, pero más que el entorno, atesoraré por siempre la dignidad de las personas que estaban tan bien preparadas para entrar en ese sagrado edificio. Llegaron listas para participar de una de las bendiciones supremas de la restauración, la dedicación de una casa del Señor. Llegaron con corazones llenos de amor por Él y por su expiación. Llegaron rebosantes de gratitud hacia nuestro Padre Celestial por brindar las ordenanzas sagradas que llevan a la exaltación. Llegaron dignas. Los templos, sin importar dónde se encuentren, se elevan por encima de los caminos del mundo. Todos los templos santos de los últimos días en el mundo, los 168, se erigen como testimonios de nuestra fe en la vida eterna y del gozo de vivirla con nuestra familia y nuestro Padre Celestial. La asistencia al templo aumenta nuestra comprensión de la Trinidad y del Evangelio sempiterno, de nuestro compromiso de vivir y enseñar la verdad y de nuestra disposición a seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el exterior de cada templo de la iglesia se encuentran las palabras «Santidad al Señor». El templo es la casa del Señor y un santuario para resguardarse del mundo. Su espíritu envuelve a quienes adoran dentro de esas paredes sagradas. Él establece las normas por las cuales entramos como sus invitados. Mi suegro, Blaine Twitchell, uno de los mejores hombres que he conocido, me enseñó una gran lección. La hermana Rasban y yo fuimos a visitarlo cuando se aproximaba al fin de su trayecto terrenal. Cuando entramos en la habitación, su obispo estaba a punto de irse. Al momento de saludar al obispo, pensé, ¿qué obispo tan agradable se encuentra aquí ministrando a un miembro fiel de su barrio? Le dije a Blaine, qué amable de parte del obispo venir a visitarte. Blaine me miró y respondió, fue mucho más que eso. Le pedí que viniera porque deseaba tener mi entrevista para la recomendación para el templo. Deseo oírme recomendado al Señor. Y lo hizo. La frase recomendado al Señor ha permanecido conmigo. Le ha dado una perspectiva nueva al hecho de ser entrevistados con regularidad por nuestros líderes de la iglesia. La recomendación para el templo es tan importante que en los primeros días de la iglesia y hasta 1891, el presidente de la iglesia firmaba todas las recomendaciones, ya sean jóvenes o adultos. Su entrevista para la recomendación para el templo no tiene que ver con qué hacer y qué no hacer. La recomendación no es una lista de verificación, un permiso o un boleto para conseguir asientos especiales. Tiene un propósito mucho más elevado y santo, a fin de ser merecedores del honor de tener una recomendación para el templo. Deben vivir en armonía con las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En la entrevista tienen la oportunidad de examinar su alma con respecto a su fe personal en Jesucristo y su expiación. Tienen la bendición de expresar su testimonio del Evangelio restaurado, su disposición a sostener a quienes el Señor ha llamado para dirigir su iglesia, su fe en la doctrina del Evangelio, el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, sus cualidades de honradez, castidad, fidelidad, obediencia, observancia de la palabra de sabiduría, la ley del diezmo y la santidad del día de reposo. Esos son principios fundamentales de una vida dedicada a Jesucristo y a su obra.
Su recomendación para el templo refleja la intención profunda y espiritual de que se están esforzando por vivir las leyes del Señor y de amar lo que Él ama, la humildad, mansedumbre, la constancia, la caridad, el valor, la compasión, el perdón y la obediencia. Y ustedes se comprometen a vivir esas normas cuando firman ese documento sagrado. Su recomendación para el templo les abre las puertas del cielo a ustedes y a otras personas, brindándoles derechos y ordenanzas de significado eterno, entre ellas bautismos, investiduras, matrimonios y sellamientos. Al ser recomendados al Señor, se nos recuerda lo que se espera de un santo de los últimos días que guarda sus convenios. Mi suegro Blaine lo veía como una valiosa preparación para el día en que se presentara humildemente ante el Señor. Piensen en la ocasión en que Moisés subió al monte y el Señor Jehová apareció ante él en una zarza ardiente. Dios le dijo: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». El quitarse los zapatos en la puerta del templo implica despojarse de los deseos o placeres mundanos que nos distraen de nuestro crecimiento espiritual, dejar de lado aquellas cosas que nos desvían de nuestra preciada vida terrenal, elevarnos por encima de un comportamiento contencioso y dedicar tiempo a ser santos. Por designio divino, nuestro cuerpo físico es una creación de Dios, un templo para el Espíritu y al que se debe tratar con reverencia. Son muy ciertas las palabras de la canción de la primaria: «Mi cuerpo es un templo que siempre he de cuidar». Cuando el Señor se apareció a los nefitas, Él mandó: «Que seáis santificados por la recepción del Espíritu Santo, a fin de que en el postrer día os presentéis ante mí sin mancha». «¿Qué clase de hombres habéis de ser?», preguntó el Señor y respondió: «Aún como yo soy». Para ser recomendados al Señor debemos esforzarnos por ser como Él. Recuerdo cuando escuché al presidente Howard W. Hunter en su primer discurso como 14º presidente de la Iglesia. Él dijo: «Lo que deseo de todo corazón es que todos los miembros de la Iglesia sean dignos de entrar en el templo. Complacería mucho al Señor que todo miembro adulto fuera digno de recibir una recomendación para el templo y obtuviera una». Yo agregaría que una recomendación de uso limitado establecerá una senda clara para nuestros jóvenes. El presidente Nelson recordó las palabras del presidente Hunter. Ese día, 6 de junio de 1994, la recomendación para el templo se convirtió en un objeto diferente en mi billetera. Antes de eso era un medio para lograr un fin. Era el medio que me permitía entrar a una sagrada casa del Señor. Pero luego de que él hiciera esa declaración, se convirtió en un fin en sí mismo. Se convirtió en mi símbolo de obediencia a un profeta de Dios. Si aún no han recibido una recomendación o si ésta ha caducado, pónganse en fila frente a la puerta del obispo, tal como lo hicieron los primeros santos frente a la puerta del templo de Nabú en 1845 y 1846. Mis antepasados se encontraban entre esos fieles. Estaban abandonando su hermosa ciudad y dirigiéndose al oeste, pero sabían que en el templo les esperaban experiencias sagradas. Sarah Rich, al referirse al empinado sendero de Iowa, escribió: «De no haber sido por la fe y el conocimiento que se nos impartió en ese templo, nuestro viaje habría sido como dar un salto al vacío». Eso es lo que nos perdemos si vamos por esta vida solos, sin la inspiración y la paz que se prometen en el templo. Comiencen ahora el proceso para llegar a ser recomendados al Señor, para que su Espíritu esté con ustedes en abundancia y sus normas les brinden paz de conciencia. Los líderes de los jóvenes, el presidente del quórum de élderes, la presidenta de la sociedad de socorro y los hermanos y hermanas ministrantes les ayudarán a prepararse, y su obispo o presidente de rama los guiará con amor.
Hemos estado viviendo una época en la que los templos han estado cerrados o se limitó su uso. Para el presidente Nelson y para quienes servimos junto a él, la decisión inspirada de cerrar los templos fue dolorosa y llena de preocupación. El presidente Nelson se preguntó, ¿qué le diría al profeta José Smith? ¿Qué le diría a Brigham Young, a Wilford Woodruff y a los otros presidentes, hasta el presidente Thomas S. Monson? Ahora, de manera gradual y con gratitud, estamos reabriendo los templos para sellamientos e investiduras a una escala limitada. Ser dignos de asistir al templo, sin embargo, no se ha suspendido. Permítanme recalcar que, ya sea que tengan acceso al templo o no, necesitan una recomendación vigente para el templo para permanecer firmes en la senda de los convenios. A fines del año pasado, la hermana Rasband y yo nos encontrábamos en una asignación en Nueva Zelanda hablando a un grupo numeroso de jóvenes adultos solteros. No tenían acceso fácil a un templo. El de Hamilton se estaba renovando y aún estaban esperando la ceremonia de la palada inicial del templo en Auckland. Sin embargo, tuve la impresión de que había o debía animarlos a renovar o a recibir una recomendación para el templo. Aun cuando no podían presentarla en el templo, estarían presentándose a sí mismos ante el Señor, puros y preparados para servirle. El ser dignos de poseer una recomendación vigente para el templo es tanto una protección del adversario, porque han hecho un firme compromiso con el Señor con un respecto a la vida de ustedes, así como una promesa de que el Espíritu estará con ustedes. Llevamos a cabo la obra del templo cuando buscamos a nuestros antepasados y enviamos sus nombres para que se efectúen las ordenanzas por ellos. Mientras los templos han estado cerrados, todavía hemos podido buscar los datos de nuestros familiares. Con el Espíritu de Dios en nuestro corazón actuamos de manera vicaria en representación de ellos para que sean recomendados al Señor. Cuando trabajaba como director ejecutivo del Departamento de Templos, solía oír al presidente Gordon B. Hinckley referirse a un pasaje de las Escrituras que pronunció el Señor acerca del templo de Nabú. Continúese sin cesar la obra de mi templo, así como todas las obras que os he señalado, y redóblense vuestra diligencia, perseverancia, paciencia y obras, y de ningún modo perderéis vuestro galardón, dice el Señor de las huestes. Nuestra obra en el templo está vinculada a nuestra recompensa eterna. Recientemente se nos ha puesto a prueba. El Señor nos ha llamado a trabajar en los templos con diligencia, perseverancia y paciencia. El ser recomendados al Señor requiere esas cualidades. Debemos ser diligentes en vivir los mandamientos, perseverar en dar atención a nuestros convenios del templo y estar agradecidos por lo que el Señor continúa enseñándonos acerca de ellos, y ser pacientes mientras esperamos que se reabran los templos en su plenitud. Cuando el Señor nos llama a redoblar nuestros esfuerzos, nos está pidiendo que aumentemos en rectitud. Por ejemplo, podemos extender nuestro estudio de las Escrituras, la investigación de nuestra historia familiar y nuestras oraciones de fe para que podamos compartir nuestro amor por la casa del Señor con quienes se están preparando para recibir una recomendación para el templo, en especial los miembros de nuestra familia. Les prometo, como apóstol del Señor Jesucristo, que a medida que se esfuercen por redoblar sus esfuerzos rectos, sentirán una renovada devoción a Dios el Padre y a Jesucristo. Sentirán una abundancia de la guía del Espíritu Santo. Se sentirán agradecidos por sus convenios sagrados y sentirán paz al saber que son recomendados al Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. We express gratitude. Agradecemos al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la bella música. El coro ahora cantará
¿En el mundo he hecho bien? Our concluding speaker El último discursante de esta sesión será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. following his Luego de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando love one. Amad a otros. The benediction La última oración la ofrecerá el elder Juan Auceda, de los 70. Because I was willing to share, have the sick and the weary been helped on their way. When they needed my help, was I there? Then wake up and do something more than dream of your mansion above. Doing good is a pleasure, a joy beyond measure, a blessing of duty and love. Doing good is a pleasure, a joy beyond measure, a blessing of duty and Las enseñanzas del Señor son por la eternidad y para todos los hijos de Dios. En este mensaje proporcionaré algunos ejemplos de los Estados Unidos, pero los principios que enseñaré se pueden poner en práctica en todas partes. Vivimos en una época de ira y odio en el ámbito de las relaciones y normas políticas. Lo experimentamos este verano, cuando algunas personas fueron más allá de las protestas pacíficas y se involucraron en comportamientos destructivos. También lo vemos en algunas campañas actuales para ocupar cargos públicos.
Algo de esto se ha extendido a nuestras reuniones de la Iglesia, donde ha habido declaraciones políticas y referencias hirientes. En un gobierno democrático siempre tendremos diferencias en cuanto a los candidatos y las normas propuestas. No obstante, como seguidores de Cristo, debemos renunciar a la ira y al odio con que se debaten o condenan las decisiones políticas en muchos casos. Veamos una de las enseñanzas de nuestro Salvador que probablemente sea muy conocida, pero que rara vez se practica. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Durante generaciones se había enseñado a los judíos a odiar a sus enemigos, y en esos momentos sufrían bajo la dominación y las crueldades de la ocupación romana. Sin embargo, Jesús les enseñó a amar a sus enemigos y a hacer el bien a los que os aborrecían. ¡Qué enseñanzas tan revolucionarias para las relaciones personales y políticas! Sin embargo, eso sigue siendo lo que nuestro Salvador nos manda hacer. En el libro de Mormón leemos, porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros. Amar a nuestros enemigos y a nuestros adversarios no es fácil. La mayoría de nosotros no ha llegado todavía a ese estado de amor y perdón, observó el presidente Hinckley, y agregó, requiere casi más autodisciplina que la que podemos tener. Sin embargo, eso debe ser esencial, ya que es parte de los dos grandes mandamientos del Salvador. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y debe ser posible, porque Él también enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cómo guardamos estos mandamientos divinos en un mundo donde también estamos sujetos a las leyes del hombre? Afortunadamente, contamos con el ejemplo del propio Salvador sobre cómo equilibrar sus leyes eternas con los aspectos prácticos de las leyes hechas por el hombre. Cuando sus adversarios intentaron atraparlo con la pregunta de si los judíos debían pagar impuestos a Roma, señaló la efigie del César en las monedas y declaró, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, hemos de seguir las leyes de los hombres, dar a César, para vivir pacíficamente bajo la autoridad civil, y seguimos las leyes de Dios hacia nuestro destino eterno. Pero ¿cómo lo hacemos? En especial, ¿cómo aprendemos a amar a nuestros adversarios y enemigos? La enseñanza del Salvador de no contender con ira es un buen primer paso. El diablo es el padre de la contención, y él es quien tienta a los hombres a contender con ira. Promueve la enemistad y las relaciones de odio entre las personas y los grupos. El presidente Thomas S. Monson enseñó que la ira es la herramienta de Satanás, ya que enojarse es ceder a la influencia de Satanás. Nadie puede hacernos enojar. Es nuestra decisión. La ira es el camino hacia la división y la enemistad. Cuando evitamos la ira y la hostilidad hacia aquellos con los que no estamos de acuerdo, nos ayuda a progresar en el amor por nuestros adversarios. También ayuda el que incluso estemos dispuestos a aprender de ellos. Una de las maneras de desarrollar el poder de amar a los demás es el método sencillo descrito en un musical de hace mucho tiempo.
Cuando intentamos comprender a personas de una cultura distinta y relacionarnos con ellas, deberíamos tratar de llegar a conocerlas. En innumerables circunstancias, la sospecha e incluso la hostilidad de los desconocidos ceden a la amistad y aún al amor cuando los contactos personales generan comprensión y mutuo acuerdo. Una ayuda aún mejor para aprender a amar a nuestros adversarios y enemigos es buscar entender el poder del amor. Les presento 3 de las muchas enseñanzas proféticas sobre esto. El profeta José Smith enseñó que un dicho avalado por el tiempo afirma que el amor engendra amor. Demos amor abundantemente, mostremos bondad hacia todo el género humano. El presidente Howard W. Hunter enseñó: el mundo en que vivimos se beneficiaría grandemente si todos los hombres y las mujeres pusieran en práctica el amor puro de Cristo, que es bondadoso, misericordioso y humilde. No tiene envidia ni orgullo. No busca nada a cambio. Ni tiene lugar para el prejuicio, el odio ni la violencia. Alienta a las personas a que convivan en amor cristiano, no obstante sus creencias religiosas, su raza, nacionalidad, nivel económico, educación o su cultura. El presidente Russell M. Nelson nos ha instado a ensanchar nuestro círculo de amor para abarcar a toda la familia humana. Una parte esencial del amor a nuestros enemigos es dar al César, honrando las leyes de nuestros distintos países. Aunque las enseñanzas de Jesús eran revolucionarias, Él no enseñó ni la revolución ni el quebrantar las leyes. Él enseñó un camino mejor. La revelación moderna enseña lo mismo. Ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Sujetaos, pues, a las potestades existentes. Y nuestro artículo de fe, escrito por el profeta José Smith, después de que los primeros santos sufrieran una severa persecución por parte de los gobernantes de Missouri, declara: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Esto no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se hace con fuerza de la ley. Significa que obedecemos las leyes actuales y nos valemos de medios pacíficos para modificarla. También significa que aceptamos de forma pacífica los resultados de las elecciones. No participaremos en actos violentos amenazados por las personas decepcionadas con el resultado. En una sociedad democrática siempre tenemos la oportunidad y el deber de persistir pacíficamente hasta las próximas elecciones. La enseñanza del Salvador de amar a nuestros enemigos se basa en la realidad de que todos los seres mortales son hijos amados de Dios. Ese principio eterno y algunos principios básicos de las leyes fueron puestos a prueba en las recientes protestas en muchas ciudades de Estados Unidos. En un extremo, algunos parecen haber olvidado que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de sus agravios. Esa es la forma autorizada de concientizar al público y de centrarse en las injusticias del contenido o de la administración de las leyes. Y ha habido injusticias, tanto en comportamiento en público como en actitudes personales. Hemos manifestado racismo y sus agravios relacionados. En un persuasivo ensayo personal, la reverenda Teresa A. Deer de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color nos ha recordado que el racismo florece en el odio, la opresión, la pasividad, la indiferencia y el silencio.
Como ciudadanos y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, debemos mejorar para ayudar a erradicar el racismo. En el otro extremo, una minoría de participantes y partidarios de estas protestas y de los actos ilegales que se han derivado de ellas, parecen haber olvidado que las protestas protegidas por la Constitución son protestas pacíficas. Los manifestantes no tienen el derecho a destruir, vandalizar o robar propiedades, ni a socavar los legítimos poderes policiales del gobierno. La Constitución y las leyes no contienen ninguna invitación a la revolución o a la anarquía. Todos nosotros, policías, manifestantes, partidarios y espectadores, debemos entender los límites de nuestros derechos y la importancia de nuestros deberes para permanecer dentro de los límites de la ley en vigor. Abraham Lincoln tenía razón cuando dijo: "No hay agravio alguno que justifique el resarcimiento mediante la ley del populacho". El resarcimiento de agravios a través de los populachos constituye un resarcimiento por medios ilegales. Eso es anarquía, una condición que no cuenta con gobiernos reales ni con policía formal, que socava los derechos individuales en lugar de protegerlos. Una de las razones por las que las recientes protestas en los Estados Unidos resultaron espeluznantes para muchos fue que las hostilidades e ilegalidades que experimentan diversos grupos étnicos en otras naciones no deben experimentarse en los Estados Unidos. Este país tiene que ser mejor en la erradicación del racismo, no solo contra estadounidenses de raza negra, que fueron los más visibles en las recientes protestas, sino también contra los latinos, los asiáticos y otros grupos. La historia del racismo de esta nación no es una de aciertos y debemos mejorar. Estados Unidos fue fundado por inmigrantes de diferentes nacionalidades y diversas etnias. Su propósito unificador no fue establecer una religión en particular, ni perpetuar ninguna de las diversas culturas o lealtades tribales de los antiguos países. Nuestra generación fundadora procuró unificarse por medio de una constitución y leyes nuevas. Eso no quiere decir que nuestros documentos unificadores o la comprensión entonces vigente de su significado fueran perfectos. La historia de los primeros 2 siglos de los Estados Unidos mostró la necesidad de muchos refinamientos, como el derecho al voto de las mujeres y en particular la abolición de la esclavitud, incluyendo leyes que garantizarían que los que habían sido esclavizados disfrutaran de todas las condiciones de la libertad. 2 eruditos de la Universidad de Yale nos recordaron hace poco: a pesar de todos sus defectos, los Estados Unidos está provisto de manera única para unir a una sociedad diversa y dividida. Sus ciudadanos no tienen que elegir entre una identidad nacional y el multiculturalismo. Los estadounidenses pueden tener ambas cosas. Sin embargo, la clave es el patriotismo constitucional. Debemos permanecer unidos por y a través de la Constitución, independientemente de nuestros desacuerdos ideológicos. Hace muchos años, un ministro de Asuntos Exteriores británico brindó este magnífico consejo durante un debate en la Cámara de los Comunes. Ni tenemos aliados eternos, ni tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y es nuestro deber atender esos intereses. Esa es una buena razón secular para atender los intereses eternos y perpetuos en los asuntos políticos. Además, la doctrina de la Iglesia del Señor nos enseña otro interés eterno para guiarnos: las enseñanzas de nuestro Salvador que inspiraron la Constitución de los Estados Unidos y las leyes básicas de muchos de nuestros países. La lealtad a la ley vigente en lugar de la lealtad a los aliados temporales es la mejor forma de amar a nuestros adversarios y a nuestros enemigos, a medida que buscamos la unidad
en la diversidad. Saber que todos somos hijos de Dios nos proporciona una visión divina del valor de todas las personas y la voluntad y la capacidad de elevarnos por encima de los prejuicios y el racismo. Después de haber vivido en muchas partes de esta nación, el Señor me ha enseñado que es posible obedecer y procurar mejorar las leyes de nuestra nación y también amar a nuestros adversarios y a nuestros enemigos. Si bien no es fácil, es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él dio el mandamiento de amar y nos promete su ayuda si procuramos obedecer. Testifico que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y nos ayudarán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our dear and kind, Nuestro amado Padre Celestial, inclinamos nuestra cabeza ante ti al concluir esta maravillosa sesión de la Conferencia General. Estamos aquí para expresar nuestra gratitud por tu amor y misericordia, por tu Hijo, por su vida, sus enseñanzas, su maravilloso amor por nosotros, su sacrificio expiatorio y su resurrección. Oramos especialmente el día de hoy por los jóvenes y los niños, para que puedan ver y sentir
dentro de ellos las verdades hermosas y bellas y dulces del Evangelio restaurado. Rogamos otra vez por aquellos que están enfermos y afligidos de cualquier manera. Tu amado Hijo declaró a los nefitas de la antigüedad que Él es la luz y la vida del mundo. Así que rogamos que en nuestros hogares y comunidades podamos recibir y tener esa luz que proviene de Él. Pedimos por nuestros misioneros y miembros en todo el mundo. Y también oramos para que seamos pastores a aquellos que están en necesidad. Y lo hacemos con humildad en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 190 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.